Bien. Bueno, como ustedes sabrán, muchachos, la construcción de la línea de transmisión supone una inversión, ¿sí? Esa inversión básicamente va a depender de dos parámetros muy importantes, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que puede ser? La distancia. Económico. Sí, la distancia, por supuesto. Ese es un parámetro, ¿sí? Pero bueno, nos podemos independizar de la distancia tomando un valor por kilómetro, ¿sí? Una inversión por kilómetro. ¿De qué va a depender esa inversión en dólares por kilómetro, principalmente? El nivel de tensión y de potencia que transmitir. Del nivel de tensión, exactamente. El nivel de tensión es un parámetro muy importante, ¿sí? Porque eso nos va a definir, por supuesto, el tamaño de las estructuras, las alturas libres, la distancia entre los conductores, la cantidad de aisladores que hay que poner en las cadenas, etc. Ni hablar si es una línea subterránea, ¿sí? Mientras más alto el nivel de tensión, el costo de la aislación se hace muy importante, ¿sí? O sea que la tensión es un parámetro muy importante para definir el costo por kilómetro de una línea. ¿Qué otro parámetro se les ocurre que puede ser importante? Potencia de transmitir. La sección. La sección, sí, exactamente. La sección. Estamos hablando de, un parámetro que caracteriza a la línea, ¿sí? La línea será de tal nivel de tensión y tendrá una determinada sección del conductor. Por supuesto que esa sección tiene que estar calculada y asociada a una potencia a transmitir, ¿no? Mientras mayor sea la potencia a transmitir, evidentemente que mayor será la sección de ese conductor para un nivel de tensión determinado, ¿sí? O sea que el nivel de tensión es muy importante para fijar el costo, la sección del conductor también, y la sección del conductor va a definir otro parámetro muy importante de esa línea que está más relacionado a la operación de la línea. ¿Qué les parece que puede ser? ¿O es un parámetro relacionado al rendimiento o la eficiencia de la línea cuando está en operación? De las pérdidas que produce. Un análisis de pérdidas anuales, digamos. Exactamente, las pérdidas de energía, pueden ser diarias, puede ser anual, bueno, depende de la ventana de tiempo que estemos considerando. Pero por supuesto ustedes sabrán que estas pérdidas de energía son proporcionales al cuadrado de la corriente y a la resistencia del conductor. Es I al cuadrado por R, eso es la potencia de pérdidas, y por el tiempo será la energía, ¿sí? Así que bueno, entonces tenemos estos dos factores que influyen mucho en el costo, que es el nivel de tensión, la sección del conductor, y también, como les dije, si la línea va a ser aérea o subterránea, ¿sí? No es lo mismo, el costo de una línea subterránea es mucho mayor, porque un conductor subterráneo de 132 kV tiene un costo muy importante, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, siempre se trata de que las líneas sean aéreas, ¿sí? Pero bueno, hay una tendencia, la tendencia actual, por lo menos para EPEC en zona urbana, es que las líneas sean subterráneas, ¿sí? Y después en zona rural, ¿sí? Ya alejado de los centros urbanos, sí se permite que sean líneas aéreas. Pero hoy en día la tendencia actual es que ya dentro de la ciudad, en zona urbana, las líneas sean subterráneas, ¿sí? Porque bueno, siempre hay por ahí mucha resistencia de la población, ¿sí? Por el impacto ambiental que genera una línea de alta tensión, una línea aérea, ¿sí? Que no es lo más por ahí bonito para el público, que no está relacionado con la ingeniería eléctrica. Para el profesional eléctrico le puede parecer muy lindo una línea aérea, pero para la gente común la verdad que es algo que tiene un impacto visual importante. Hace relativamente poco me fui a visitar la ET Vialet Macé, ¿sí?
Es una GIS de 132 kV, simple barra, que se construyó hace poco ahí en la zona de Viales Mas, en un barrio ahí medio en la periferia de Viales Mas. Y realmente me llamó la atención porque, bueno, desde el punto de vista del impacto visual, la estación genera muy poco impacto porque, como es una GIS, uno ve simplemente un edificio relativamente chico, no llama la atención para nada. Lo que sí llama la atención son las líneas aéreas que llegan a la estación, porque es una doble terna, ¿sí? Son estructuras doble ternas en donde una terna está arriba de la otra, o sea, están en napa vertical, pero una terna encima de la otra, o sea que uno a simple vista, si no conoce de qué se trata, pareciera como si fuera un cerco gigante puesto a 30 metros, una cosa así, que realmente genera un impacto muy importante en una zona donde hay paisaje, ¿me entiendes? Hay sierras. Entonces, de hecho, que una resistencia muy importante. ¿Cómo? Disculpe. Ese es el pueblo donde donde todo el pueblo como que se resiste a la instalación de esa línea de transmisión, ¿puede ser? Sí, hubo un problema, de hecho que todavía no se pudo energizar esa estación. Hace mucho que se terminó esa estación, pero no se pudo terminar la línea todavía porque hubo se organizaron, digamos, los pobladores ahí de la zona e hicieron toda una movida para impedir la construcción de la línea aérea. Creo que judicialmente ya como que se destrabó el problema y bueno, finalmente se va a terminar. Pero el tema de la construcción de líneas aéreas en zonas urbanas es algo muy complicado que tiene mucha resistencia por parte de la gente, digamos, que a nadie le gusta que le pasen por la vereda de su casa con una línea de 132 kV. Por más que no esté demostrado que eso no es la causa de ningún problema de salud, ¿sí? Que no genera cáncer o lo que sea, la gente es temerosa y tiene mucha resistencia a permitir ese tipo de obras, ¿sí? Sobre todo que le pasen por la puerta de la casa. Así que esa obra estuvo parada bastante tiempo. O sea, la estación está totalmente terminada allí y no se puede energizar por este problema que hay con la línea. Pero bueno, acá, yo estoy en Barrio San Martín, acá en Poeta de Lugones también se construyeron unas líneas aéreas hace varios años y también hubo un problema con los vecinos, y hubo mucha resistencia para poder terminar esa obra. Así que líneas aéreas en zonas urbanas siempre son un problema por el tema del impacto y la resistencia que tiene la gente, ¿sí? A que le pasen con una línea de alta tensión por la puerta de la casa. ¿Y en ese caso no les conviene como alejarla un par de kilómetros y evitar todo ese problema, por más que salga un poco más caro? Sí, muchas veces no queda otra alternativa que modificar el proyecto. Yo trabajé muchos años, casi 12 años, en una empresa de Córdoba que se llama Electroingeniería S.A. En Córdoba hay dos electroingenierías. Está Electroingeniería ICSA, que significa Electroingeniería Industrial, Comercial y Servicios Sociedad Anónima, que es una empresa que tiene una fábrica de celdas de media tensión y tableros también de baja tensión, y a su vez una empresa constructora que hace obras hasta 132 kV. Y después, la Electroingeniería S.A. es otra empresa constructora, pero está más orientada a obras de generación y obras en 500 kV. Y en 132 kV también han hecho muchas obras. Bueno, yo trabajé en Electroingeniería S.A. Me tocó participar en un proyecto donde una línea de 132 kV tenía que atravesar un campo de una persona, un campo donde se sembraba tabaco, ahí en la zona de Jujuy, en la zona de Jujuy, Salta. Bueno, era una línea de 42 kilómetros, una parte de la traza estaba en Jujuy y otra parte en Salta. Bueno, esta línea atravesaba un campo por donde ya pasaba una línea, ya había una línea de 132 kV existente. Entonces, en el proyecto que se hizo, pasaba otra línea atravesando un campo. Los campos son de privados, digamos, usuarios privados. Entonces, se hace todo un trámite de servidumbre administrativa donde se le paga a la persona como una indemnización para poder usar el espacio que ocupa la línea. Entonces, bueno,
había una resistencia muy grande de uno de los dueños de estos campos, que no quería que le pasara otra línea por su campo. Si ya le pasaba a uno, no quería que le pasara a otro, porque ya era como demasiado y ya le dificultaba las tareas de sembrado y cosecha del tabaco, ¿no? Así que bueno, cuando iban a hacer la fundación en la línea, salía el dueño con una escopeta y los echaba todos, ¿no? Entonces, bueno, se puso muy pesado el tema y este propietario tenía muchos contactos políticos y en definitiva lo que se tuvo que hacer, se modificó el proyecto y se puso una doble terna, ¿sí? O sea que se tuvo que desmontar la línea existente, ¿sí? Y se tuvo que, en ese tramo de línea donde pasaba por el campo de este propietario, se tuvo que montar una doble terna. Entonces una terna era la línea existente y otra terna era la línea nueva. Y después se dividían de nuevo las dos líneas. Se iba por un lado la línea existente, que iba por otro lado, y después la línea nueva. Así que conozco muchos casos en donde la resistencia de la gente o de gente que se organiza para oponerse a una obra de línea de alta tensión genera modificaciones en los proyectos, con, por supuesto, pérdidas económicas, pérdida de tiempo, etc. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno planifica por dónde va a pasar una línea de alta tensión, ¿sí? Porque el tema de la resistencia que tiene la gente es un factor a tener muy en cuenta. Entonces, actualmente prácticamente se decidió que ya en zona urbana se van a construir líneas subterráneas porque si no ya es un problema. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Sí. Bien. Entonces, como les decía, la eficiencia de la línea de transmisión va a estar asociada a las pérdidas anuales de energía originada por efecto Joule. Si queremos menos pérdida, vamos a tener que colocar un conductor de mayor sección. ¿Pero eso qué va a significar? Que vamos a tener que hacer una inversión mayor para tener menores pérdidas, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay una solución de compromiso, ¿sí? Un punto de equilibrio, ¿sí? Donde tenemos que ver hasta qué punto vamos a aumentar la sección para disminuir las pérdidas, ¿sí? Entonces va a haber, digamos, una sección óptima, ¿sí? Vamos a tener que encontrar una sección del conductor óptima, ¿sí? Que tenga la mejor relación entre las inversiones que hay que realizar y las pérdidas anuales de energía, ¿sí? Entonces, de eso se trata justamente la clase de hoy, ¿sí? Y esta parte de la unidad, ¿sí? En encontrar, digamos, cuál es la sección óptima, que es la sección económica, para justamente minimizar el gasto anual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gasto anual, ¿sí? De una línea, ¿cómo va a estar compuesto? ¿Sí? Básicamente el gasto anual de una línea de transmisión va a estar compuesto por la anualidad del capital invertido, ¿sí? Cuando uno invierte, supongamos que uno tiene que construir una línea que tiene que pedir plata a un banco, ¿sí? Entonces cuando uno le pide un préstamo a un banco, después uno tiene que devolver toda esa plata, ¿sí? Anualmente, supongamos que uno hace devoluciones anuales, ¿sí? Entonces lo que uno hace con las devoluciones es amortiza el capital, devuelve el capital y a su vez paga intereses, ¿sí? Entonces, la anualidad de ese capital invertido básicamente va a ser la amortización de capital más los intereses más el gasto de operar y mantener esa línea, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. Bien. Entonces, sigamos con estos conceptos. Entonces dice, deberá existir entonces una condición óptima para la cual el gasto anual pasa por un mínimo. Entonces, el gasto anual, ¿cuál es? Es la sumatoria de la anualidad del capital invertido y el precio de las pérdidas anuales, ¿sí? Entonces, la anualidad del capital invertido, ¿a qué va a ser igual? Que ya se los dije recién. Es la amortización del capital más los intereses más los gastos de mantenimiento. Esa es
la anualidad del capital invertido, que va a depender, por supuesto, de la sección del conductor. Mientras más grande sea la sección, ¿sí?, mayor va a ser la inversión que hay que hacer para construir la línea, por lo tanto va a ser mayor la anualidad, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos el precio de las pérdidas anuales de energía, que tenemos que tratar de que sean las menores posibles, ¿sí? Entonces, el gasto anual dijimos que es la sumatoria de las dos cosas, la anualidad del capital invertido y el precio de las pérdidas anuales, ¿sí? La diferencia es que estas dos cosas, la anualidad del capital invertido y el precio de las pérdidas anuales, crecen de manera diferente con la selección. En un caso es directamente proporcional, en otro caso es inversamente proporcional. Cuando la selección crece, la anualidad del capital invertido crece, porque yo tengo que pagar más plata para construir la línea. Pero a su vez, si la selección crece, ¿qué va a pasar con las pérdidas? Disminuye las pérdidas. Las pérdidas disminuyen, ¿sí? Entonces, vamos a ver el final de la película para que lo entiendan, básicamente. Que todo se basa en este gráfico que está acá, ¿sí? Entonces, tenemos el gasto anual y acá, en el eje de abscisas, la sección, ¿sí? Entonces, esta recta que está acá representa la anualidad del capital invertido. Y esta otra curva representa, ¿sí?, las pérdidas anuales, ¿sí? Mientras mayor sea la sección, fíjense que la anualidad del capital invertido es mayor, pero las pérdidas caen, ¿o no? Claro. La sumatoria de las dos, de esta recta más esta curva, es esta curva que es justamente el gasto anual, ¿sí? Entonces el gasto anual tiene un mínimo acá, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, en este mínimo justamente yo voy a tener la sección más conveniente, ¿sí?, para construir esa línea, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Es conceptual, ¿sí? Sí, profe, se entiende. Vamos de nuevo. Esta línea roja representa el gasto anual, ¿sí? El gasto anual. ¿A qué va a ser el gasto? ¿A qué va a ser igual el gasto anual? Es igual la sumatoria de estas dos cosas, ¿sí? ¿Qué es? La anualidad del capital invertido, que ya les dije que era amortización más intereses más gasto de mantenimiento, más las pérdidas anuales de energía, ¿sí? Entonces, como crecen de manera diferente con la selección, una es proporcional y la otra es inversamente proporcional, ¿sí?, la sumatoria tiene esta forma en donde hay un mínimo acá, para lo cual que es justamente donde se cruzan estas dos curvas, ¿sí? Ese mínimo me va a definir justamente la selección económica, ¿sí? Esa es la selección que me va a definir la mejor relación entre las inversiones y las pérdidas anuales de energía. ¿Bien? Parece que si no les muestro el gráfico, es medio difícil de interpretar toda esta parte que es más teórica, ¿sí? Pero básicamente, todo lo que ya les expliqué lo dice acá y se demuestra con ese gráfico, ¿sí? Bien. Ahora bien, la pérdida de potencia en una línea de transporte está definida por la diferencia entre la potencia de salida y la de llegada, la que está en la que le llega al receptor, ¿sí? La diferencia entre esas dos potencias, entre la que sale acá y la que llega al receptor, evidentemente que es una potencia que se pierde principalmente por efecto Joule, ¿sí? También hay otros efectos que ya van a ver, efecto corona, etc. Pero el efecto más importante de pérdida, el que tiene mayor preponderancia, es el efecto Joule, ¿sí?, y el cuadrado por R. Entonces, esa diferencia de potencia, ese delta P, es potencia de salida menos potencia en el receptor, que es igual a I al cuadrado por R, siendo la resistencia R la resistencia de los conductores. Y las pérdidas de energía en un determinado periodo de tiempo es justamente esa potencia por el tiempo, ¿sí? Y se mide, por supuesto, en kilowatt hora o megawatt hora o gigawatt hora. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del concepto de curva de carga. ¿Saben lo que es una curva de carga? Me imagino, ¿no?
Sería como la demanda que hay de acuerdo al periodo de tiempo analizado, digamos. Más o menos. Sí, es una gráfica que muestra cómo va variando la potencia en función del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ver cómo es la curva de demanda acá de Argentina, en este preciso momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Se puede consultar esto? En la página de Camesa, ¿no? Claro, exactamente. Ustedes entran a la página de cada mesa y ahí van a ver cómo va variando la curva de carga del día, e inclusive se compara con la curva diaria del día anterior y de la semana anterior, inclusive. Eso es algo que está disponible permanentemente en la página de cada mesa, cuál es la potencia de demanda total del SADI, el Sistema Argentino de Interconexión. Bien. Esto sería un ejemplo de una curva de carga, ¿sí? Estas son dos curvas de carga, ¿sí? Una típica de invierno y otra de verano, ¿sí? Estas curvas de carga yo las saqué del informe anual de CAMESA del año 2018, ¿sí? El de 2020 todavía no está disponible, ¿sí? El más nuevo que está disponible es del año 2019. Pero bueno, a los fines prácticos no, ni vale la pena actualizar esta presentación porque no tiene sentido. Pero es para que vean que una curva de carga típica de invierno, ¿sí? Fíjense que hay dos, una que es la de la máxima demanda de invierno y otra de la máxima demanda de verano, ¿sí? Y esta es la de un día típico, un día promedio, tanto de invierno como de verano. ¿Qué conclusión pueden sacar mirando estas curvas? Y en verano es en la hora de la siesta, digamos, donde tenemos el máximo pico por los aire acondicionados, digamos. Y en invierno la calefacción a la noche, digamos. Teniendo cuando se va el sol, empezamos a calefaccionar los hogares con energía eléctrica. Digamos. Eso y el alumbrado público también. A la noche. Claro, pero bueno, el alumbrado público en realidad está siempre, tanto en invierno como en verano, ¿no? Pero acá en verano, digamos, el problemita que tenemos es justamente los aire acondicionados en las horas donde la temperatura es mayor, ahí a la siesta, ¿no? E inclusive otro caso, perdón, otro detalle importante ver es cuál pico es mayor, si el de verano o el de invierno, ¿no? Fíjense que el del verano es mayor, ¿sí? Está ahí superando los 26,5 gigavatios o 26.500 megavatios. Y acá en invierno, fíjense que llega más o menos ahí a los 24.500, ¿sí? 24.500 megavatios o 24,5 gigas, ¿sí? Sé que hay una diferencia ahí más o menos de 2 gigas entre invierno y verano, ¿sí? Y por supuesto los aire acondicionados causan muchos problemas en los sistemas de generación, transporte y distribución, ¿sí? Entonces no sé si en algún momento yo les comenté, pero cuando uno hace inversiones en los sistemas de generación, transporte y distribución, hay que hacerlos en todos los niveles, ¿sí? Ya sea tanto en generación como en transporte como en distribución, ¿sí? Si no, no tiene mucho sentido hacer esas inversiones, porque uno puede tener una capacidad de generación muy importante, muy por arriba de la demanda del sistema que estamos analizando, pero si las redes de transporte son insuficientes, ¿sí? No vamos a tener líneas para transportar toda la potencia que hace falta. Si las redes de distribución son un desastre,
se nos van a reventar transformadores de distribución por todos lados, las líneas, etcétera. No vamos a poder satisfacer la demanda si no se acompañan las inversiones en toda la cadena, ¿sí?, de generación, transmisión y distribución, ¿sí? Y los aire acondicionados en invierno realmente son un problema que suele traer aparejado hasta colapsos de tensión, por ejemplo, en ciertas redes de distribución que son medias débiles, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando en verano, en un horario de la siesta, donde la temperatura es muy alta y se empiezan a poner en marcha todo el aire acondicionado, ¿qué es lo que sucede? Hay un crecimiento de la demanda, por ende un crecimiento de la corriente. ¿Y qué produce la corriente, básicamente? Un incremento de la corriente. Caída de tensión. Produce una caída de tensión. Y bueno, ¿qué pasa con los aire acondicionados cuando les cae la tensión? Son de tensión constante, de potencia constante. Entonces, si cae la tensión, absorbe más corriente, aumenta la carga. Claro, ¿y qué pasa cuando aumenta la corriente? Aumenta la Además, temperatura. la tensión. Tenemos más pérdida en el sistema. Cae la tensión. Entonces, ¿qué se produce ahí? Justamente, se produce como un círculo vicioso, digamos, ¿sí?, que en ciertas redes débiles se produce un colapso de tensión justamente por esto, porque se va produciendo una escalada de caída de tensión, sube la corriente, ¿sí? Entonces sube tan alto la corriente que, bueno, actúan las protecciones y salen fuera de servicio los distribuidores, ¿sí? Entonces producen colapsos en la red de distribución, ¿sí? Eso es muy habitual en zonas donde las redes de distribución son débiles, ¿sí? He visto estudios de CAMES que hizo en algunos puntos del país, en algunas provincias, ¿sí?, que estudiaron cómo era el efecto de los aires acondicionados y estos colapsos de tensión que se producían en algunos puntos de la red, ¿sí? Entonces, con esto les quiero decir que para que un sistema de generación, transporte y distribución funcione correctamente, tiene que haber inversiones, ¿sí?, en todos los niveles. También me participé en un proyecto de construcción de una estación transformadora de 500 kW en Santiago del Estero, ¿sí? Donde cerca de la ciudad de Santiago del Estero se construyó una estación de 132, ¿sí?, con un banco de transformadores de 450 MVA, ¿sí? ¿Y cómo se hizo para inyectar la potencia de esa nueva estación a la red de 132 ahí en Santiago del Estero? Bueno, se hizo una apertura de línea. Pasaba una línea cerca ahí de 132 y se le conectó esta nueva estación. Y encima esa línea tenía un conductor de 150/25, o sea, que era un conductor chico, ¿sí? Generalmente deben ser de 300/50, pero bueno. Así que no se le podía sacar toda la potencia de esta estación de 500 kW porque estaba conectada a una línea existente de una sección inclusive chica. O sea que había que construir toda una serie de líneas de 132 para mejorar la calidad de servicio en toda la región de Santiago del Estero. Entonces, por ahí se había hecho una inversión tan importante en llevar los 500 kW de una estación transformadora enorme, con una playa de 132, con un montón de campos, ¿sí?, pero no solucionó en ese problema, en ese momento no solucionó el problema de demanda de Santiago del Estero porque las líneas de 132 que había eran insuficientes, no invirtieron en líneas de 132. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, muchachos? Sí. Así que no basta con tener capacidad de generación suficiente, hay que tener líneas de transporte para poder llevar toda esa potencia a los centros de consumo y hay que tener a la vez sistemas de distribución preparados para poder llegar a cada uno de los usuarios, ya sea industriales o residenciales, ¿sí? De hecho, con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina se hicieron muchas inversiones en redes de transporte, ¿sí?, y en generación, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan o tienen presente cómo era el sistema
interconectado nacional o el Sistema Argentino de Interconexión, el SADI, más o menos en esa época, a principios del 2000, y cómo llegó a evolucionar más o menos al final del gobierno de los Kirchner. Ellos invirtieron mucho en generación y redes de transporte, sobre todo en 500 kilovolts. Se hicieron muchas líneas de 500 kilovolts. Como yo trabajaba en electroingeniería, hizo muchísimos kilómetros de líneas de 500 kilovolts. Independientemente si el gobierno no favoreció a la empresa, que no tiene nada que ver, lo que sí es real es que se amplió mucho el sistema de transporte y se invirtió en muchas centrales de generación, ¿sí? Después, en el gobierno de Macri, no se hicieron prácticamente redes de transmisión de 500 kilovolts, se invirtió poco en eso. De hecho, que los proyectos que tenía Electroingeniería, que estaba haciendo la línea de Viborata, Bahía Blanca, después la línea Rincón Resistencia, todos esos proyectos se paralizaron, y de hecho que ahora se pusieron en marcha nuevo. Pero en la época de Macri se construyeron muchas centrales térmicas, ¿sí? Se construyó la central de, no sé, Timbú, de General Roca, hizo muchas inversiones del grupo Albanesi, y a su vez también en el gobierno Macri se hizo mucho hincapié en energías renovables. Se construyeron muchos parques eólicos, ¿sí? Esa es una de las cosas para destacar, todas las grandes inversiones que se hicieron en energías renovables, ¿sí? Pero prácticamente el sistema de transmisión en 500 kV quedó tal cual estaba, ¿sí? Así que recién ahora se están empezando a tratar de terminar los proyectos que se habían suspendido por ahí cuando asumió Macri. Lo que pasa es que bueno, Macri asumió diciendo que el gobierno anterior había favorecido a ciertas empresas, entonces empezó a hacer auditorías y les paró las obras a muchas de estas empresas que supuestamente estaban favorecidas por el gobierno nacional, ¿sí? Eso más o menos para darle un contexto, ¿sí? De las obras que se hicieron últimamente por ambos gobiernos, ¿sí? Pero bueno, supuestamente yo pensaba que con este gobierno se le iba a dar mayor impulso a obras que se habían parado en la gestión anterior, pero bueno, con el tema de la pandemia, esto vino a generar también un montón de dificultades, entonces plata que estaba destinada para obras se tuvo que derivar a subsidios, ¿sí? Porque bueno, un montón de gente y empresas sobre todo, se quedaron sin poder trabajar, así que ahí los fondos en vez de ir para obras, bueno, fueron destinados muchos a subsidios, bueno, el IFE, ATP y un montón de cosas, ¿sí? Bueno, seguimos, muchachos. ¿Alguna consulta acá? No, profe, sigámonos. Bien. Estos serían las curvas de carga para una semana, ¿sí? Para la semana 48 del año 2018, que es una semana típica de verano, ¿sí? Lo mismo, pero para invierno. Ingeniero, perdón, ¿no es cierto? Me parece que perdí el punto, digamos, ¿cuál es el objetivo de analizar la curva de cargas? Pues la verdad que me perdí. ¿Qué estamos buscando? Bueno, por eso te digo, déjame pasar una filmina más y te va a... Perdón, pensé que lo habíamos dicho antes y me perdí. No. Vamos a llegar al meollo de la situación. ¿Para qué estamos haciendo esto? Lo importante es que comprendan qué es una curva de carga, qué es lo que muestra, ¿sí? ¿Sí? Estas son las curvas de carga que se pueden extraer de la página de Camesa, ¿sí? Ustedes entran a la página de Camesa y van a poder ver exactamente esta misma imagen, ¿sí? Esta línea roja justamente va describiendo
¿sí? La potencia de demanda del sistema, ¿sí? Online, digamos, tiempo real sería, ¿sí? Y se puede comparar con la del día anterior y con la de la semana anterior también. Esta es la de la potencia y esto es la temperatura. Por supuesto que también hay siempre una relación entre la temperatura y la potencia de demanda. Como ya dijimos, por supuesto en verano, cuando hace mucho calor, la temperatura es muy alta, la demanda se tiende a incrementar, por supuesto. Bueno, esta es una curva de carga, ¿sí? ¿Qué parámetros importantes podemos tomar de una curva de carga, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos tres parámetros importantes: la potencia mínima, ¿sí? Tenemos la potencia media y la potencia máxima, ¿sí? La potencia media, ¿sí? Es como si fuera la potencia promedio a lo largo de, en este caso, de 24 horas, ¿sí? De que si yo quisiera calcular la energía diaria, la podría calcular multiplicando la potencia media por las 24 horas, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, acá aparece un concepto importante que se llama factor de carga, ¿sí? Que nos da una idea de cómo está aprovechada la capacidad de generación de un sistema, ¿sí? Que ese factor de carga es justamente el cociente entre el área encerrada por esta curva, ¿sí? El área que está debajo de esta curva, dividido, ¿sí? El área de este rectángulo. ¿Qué sería el área de este rectángulo grande? Como si hubiera estado, o sería, representaría la energía que se hubiera consumido si en todo momento hubiéramos estado a la potencia máxima, ¿sí o no? Al 100%, si se hubiera consumido toda la energía que se generó, digamos. A 24 horas a potencia máxima sería. Si hubiéramos estado las 24 horas con este valor de potencia, la energía hubiera sido este rectángulo grande, ¿sí? Pero la real, ¿sí? Es la que está abajo, la energía real que se consumió en un día es la que está debajo de la curva, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, Sí. al cociente entre la energía esta que está bajo la curva sobre esta energía del rectángulo se le llama factor de carga, ¿sí? Que es una idea de cómo está aprovechado, ¿sí? La capacidad de generación del sistema, ¿sí? Porque supongamos que esto no sea así y sea una cosa así chiquita por acá y hace un pico, por ejemplo, ¿no? Viene y hace un pico acá, baja y sigue por acá. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, profe? Que va a tener un factor de carga chico, digamos. Vengo por acá yo, ¿no? De repente la potencia hace un pico así muy alto y después baja inmediatamente y viene y llega a este valor bajo. ¿Cómo va a ser el factor de carga en ese caso? Claro, chico. Más chico. Pequeño, chico. Numerador Va a ser un bajo. valor muy chico, quiere decir que voy a tener que tener un parque de generación importante solamente para satisfacer la demanda en ese pico. ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces siempre lo que se trata de hacer es aprovechar, ¿sí? La capacidad de generación del sistema para que el factor de carga sea lo más alto posible, ¿sí? De hecho, que las empresas siempre tienden a fomentar, digamos, el consumo de energía en horarios, ¿sí? En donde no hay mucha demanda, ¿sí? Para tratar de elevar el factor de carga, ¿sí? Ustedes saben que en el cuadro tarifario de EPEC, la energía en el horario de valle es más barata, ¿sí? Vieron que la energía se factura en tres horarios, ¿no? Pico, valle y resto. ¿Eh? Entonces siempre en el horario pico es más cara, ¿sí? Justamente para incentivar que no se consuma tanto en el horario pico, que es de 18 a 23. 18 a 23 horas es el horario pico. De 23 a 6 de la mañana viene a ser el valle y de 6 a 18 es lo que le llaman resto. ¿Sí? Entonces, en el horario pico
el horario más caro, se trata de ahí el valor de la potencia, o perdón, de la energía es más cara, ¿sí? Justamente para evitar tener que poner tanta capacidad de generación para satisfacer esos picos, ¿se entiende? Sí. Inge, una consulta. Acá en el gráfico de la derecha que vemos el rectángulo, ¿verdad? Que encierra la curva de carga. Podríamos decir que ese rectángulo vendría a ser como la generación disponible en el día, porque no sería potencia instalada, ¿verdad? No, la instalada suele ser mucho mayor. Pero vendría a ser como la disponible, digamos, o la que está programada para ese día, supongamos. Sí, sí, es la que está programada para ese día, la demanda real de ese día en particular, digamos, estamos analizando ese día, pero vos tenés que tener mayor capacidad para suplir la máquina de mayor potencia, ¿sí? Porque si te puede caer una máquina, tenés que tener capacidad de reserva. Generalmente tenés reserva rotante, reserva fría, reserva caliente, bueno, distintos tipos de reserva que ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero la potencia instalada, perdón, generalmente es un valor mucho mayor que la potencia máxima que demanda el sistema, porque el sistema tiene que ser capaz de suplir la falta del generador más grande, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, correcto. Inclusive van a ver también, no sé si alguna vez lo analizaron, pero vieron que independientemente de la política, sí, que uno dice hay crisis, no hay crisis, vieron que si son kirchneristas van a decir que ahora estamos bárbaros y los macristas dirán somos un desastre, pero yo diría que si uno quiere ser objetivo y quiere saber cómo está un país, un indicador muy importante es la demanda de potencia, ¿sí? Cuando un país le va bien y su economía está funcionando, la demanda de energía crece, ¿sí? Y cuando hay crisis, la demanda de energía cae brutalmente, digamos, ¿no? Entonces, si uno ve cómo fue la demanda de energía a lo largo de los años, no sé, de los últimos 20 años, va a ver que en la crisis del 2001 hubo una caída muy importante de la demanda, ¿sí? Eso lo pueden ver, si quieren, se van al informe anual de CAMESA, ¿sí? Que lo pueden descargar de la página. A ver, tengo acá el informe anual del año 2018. Les voy a mostrar para que tengan una idea de dónde pueden sacar esto. Se van acá acá está la curva de carga, muchachos, ¿ven? ¿Ven la rojita? Sí, se ve. Es justo la de ahora. Fíjense que prácticamente coincide con la del día anterior, que dice la de ayer. Bueno, entran acá a Memnet. Acá dice varios, dice informe anual. Este está más actualizado, este es el informe anual del 2019. Yo en la presentación tenía el 2018. Entonces, bueno, en este informe anual tiene muchísimos datos del sistema de transporte, del parque de generación, ¿sí? Cómo es la demanda de energía, ¿sí? Cómo se compone la potencia instalada de generación, ¿sí? Cómo es la potencia instalada en generación renovable, cómo es el consumo de combustibles, cómo son los precios, los intercambios internacionales, balance energético, etc. Es realmente algo muy interesante como para analizar, porque bueno, uno saca conclusiones importantes de todo esto. Vamos a ir viendo un poquito.
quería mostrar algo en particular. Demanda. El que va a ser interesante de analizar es el informe anual 2020, ¿sí? Porque el tema de la pandemia generó, por supuesto, una disminución muy importante de la demanda, ¿sí? Entonces, fíjense, acá dice enero-diciembre de 2018, compara con enero-diciembre de 2019, ¿sí? Entonces, la energía, una reducción, ¿sí? De 37.763 GWh a 36.398, una variación del menos 3,6%, ¿sí? O sea que bajó la actividad económica del 2018 al 2019. ¿No se tienen los datos del 2020 todavía? No, no, generalmente se publica un poco más adelante, ¿sí? Fíjense, demanda anual neta, esto es energía gigawatt hora, ¿sí? ¿Ven acá? ¿Ven cómo va creciendo? Y fíjense qué pasa acá en el 2001-2002, ¿sí? Crisis económica, después otra crisis económica acá, 2008-2009, ¿sí? Siempre todas las crisis económicas se reflejan en estos gráficos de consumo de energía, ¿sí? Cuando un país crece, la demanda de energía crece, eso es inevitable, ¿sí? Entonces, independientemente de los colores políticos, si uno quiere saber si el país está creciendo, si hay actividad económica, uno tiene que mirar los indicadores de demanda de energía, ¿sí? Fíjense el 2018, 2019, y cuando aparezca el 2020 seguramente va a estar más abajo, porque con el tema de la pandemia, bueno, un parate de actividad económica muy importante, o sea que va a haber un descenso, les diría, bastante brusco. A ver qué otro dato. Potencia máxima bruta, acá el gráfico que habíamos visto recién en energía, este es de potencia, ¿sí? Aquí estos son megawatt, ¿sí? Estamos acá en 26 gigas, 2019. Pero bueno, esto pues realmente analizar esto es para estar, por supuesto, una clase entera, ¿sí? Acá se ven cómo es la demanda de energía por zona, ¿sí? Fíjense lo que es Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿sí? Se llevan prácticamente la mitad, ¿no? ¿Sí? La mitad, prácticamente la mitad de la demanda de energía del país está concentrado ahí en Capital Federal, Gran Buenos Aires y provincia, ¿sí? ¿Se entiende el gráfico este, muchachos, no? No gráfico, sino tabla, perdón. Sí, sí, claro. Sí, sí. Lindo. Por supuesto, la zona centro tiene una participación importante, ¿no? Disculpe, Sí, ¿el 48% corresponde al punto rojo, GBA? Gran Buenos Aires. Claro, exacto. Esa parte nada más ocupa el 50% de la potencia. Claro, yo El cuando digo 37, casi la mitad me refiero a el todo esto. 38%. Cuando yo me refiero casi la mitad, me refiero a todo esto, ¿no? Claro, Provincia sí. más Gran Buenos Aires. O sea, este 11,6 más el 37, ¿no? Claro. O sea que hay una concentración en toda esta zona, sobre todo acá, ¿no? Una concentración de demanda muy importante. Prácticamente
Gran parte de la ¿La mitad generación... del país? ¿Cómo? La mitad del país casi. Claro, cuando ustedes ven cómo es la topología o la arquitectura del sistema interconector nacional, pareciera que está armado todas las redes de transporte de 500 kV para llevar la energía básicamente a Buenos Aires. ¿Sí? Claro. ¿O no? Sí. Pero bueno, es lógico que sea que la red está armada de esa forma, ¿no? O sea que este informe realmente tiene información muy importante y muy útil, ¿sí? Estos son los gráficos que yo les había mostrado antes, ¿sí? Nada más que estos son del 2019, ¿no? Este es de verano y este es de invierno, bueno, muy parecido, por supuesto. Esta también, la semana 48 de verano, la semana 22 de invierno, ¿sí? Fíjense, potencia instalada 2019, 39,7 gigavatios o 39.704 megavatios, que por supuesto un valor bastante por arriba, ¿verdad?, de la potencia de demanda, ¿sí? Fíjense que la demanda ronda los 27 gigas por ahí, pero bueno, tenemos una potencia instalada de generación de alrededor de casi 40 gigas, ¿sí? Y acá, fíjense en esta tabla, dice cómo se compone esa potencia instalada, ¿sí? Cuánto hay de térmica, cuánto hay de hidráulica, de nuclear y de renovables, ¿sí? Entonces, uno saca realmente una conclusión importante. Acá somos muy dependientes de la generación térmica de los combustibles fósiles, ¿no? Posible. ¿Sí? Fíjense, 61,8% representa la energía térmica, ¿sí? Fíjense que en renovables todavía estamos en valores bastante bajos, pero por lo menos ya no tan despreciables, ¿sí? Porque hubo también un crecimiento importante en centrales renovables. Se instalaron, se pusieron en marcha muchos parques eólicos, parques solares, pero bueno, en general los parques eólicos son los que tienen mayor aporte de potencia al sistema, ¿sí? Los parques solares generalmente siempre son mucho más chicos. Y comparado con el 2018 hubo un crecimiento del 3% en potencia instalada. Bueno, esto por supuesto no se los voy a dejar porque lo pueden descargar directamente de la página, ¿sí? Tienen todos los datos de centrales renovables que se pusieron en servicio, miren todos los parques eólicos, ¿eh? Yo participé en un proyecto eólico en el año 2017 al 2019, el Parque Eólico Arauco, se puso en marcha un parque eólico de 100 megavatios, un parque muy grande, con aerogeneradores Gamesa Siemens. Ahí en la provincia de La Rioja, cerca de una localidad que se llama Aymogasta. Bueno, este es un gráfico que muestra la evolución por tipo de generación, ¿sí? Por cada año cómo va evolucionando por tipo de generación la potencia instalada. Esto es por región. Por supuesto que dependiendo de la zona de donde vamos a explotar más la energía eólica o la energía solar, ¿no? La energía eólica sabemos que se explota mejor en la zona del sur de Argentina, quizá en la zona ahí de Puerto Madryn, Bahía Blanca, por ahí no tanto más al sur, ¿sí? Recuerden que por ahí no solo hay que evaluar las velocidades de los vientos, sino las ráfagas, la turbulencia, que de eso dependen las inversiones, ¿no? La inversión que se hace en aerogeneradores tiene mucho que ver con eso. Si los vientos son muy fuertes y turbulentos,
los aerogeneradores son muy caros, ¿sí? Entonces hay que buscar dentro de todo vientos que tengan un valor de promedio alto, promedio velocidad alto y estable. La zona de Puerto Madryn y Bahía Blanca es muy apta para la instalación de parques eólicos, de hecho que la mayoría se han instalado en esa zona. Después, bueno, la zona ahí de La Rioja también tiene esta zona de Arauco que tiene una geografía muy particular, digamos una llanura muy importante, ¿sí? Donde hay vientos prácticamente durante gran parte del día. Y después con energía solar también pasa lo mismo, no van a instalar un parque solar en cualquier lado, en el sur por supuesto que no. Ahí tienen que ser zonas donde las radiaciones solares son mayores, en la zona, qué sé yo, San Juan, Catamarca, ¿sí? Ahí no tenemos valores en que se justifica hacer inversiones en centrales solares. ¿Y cuáles son las centrales de generación? ¿Cuánto genera la más grande? ¿Cómo? Potencia. ¿Cuál es no sé, el generador que genera más potencia? No sé cómo decirlo. El generador individual, Sí. y me ¿Y qué parece tipo que es de...? el de embalse. No es la de nuclear, ¿no? Claro, el de embalse, la central nuclear de embalse. ¿Y cuánto genera eso? Y son como 648 megas. Es como un solo generador de 648 megas. Me parece que esa es la máquina más importante del sistema. Y debe estar, en alguna parte de este informe debe estar eso. Habría que buscarlo. Pero bueno, simplemente les quería dar un pantallazo para que vean. Después en la página de CAMES van a ver que hay un apartado específico para lo que es datos de energía renovables. También lo podían mirar. Sí, acá hay datos más específicos, cómo es el aporte en renovables, ¿sí? Fíjense que estas hidráulicas menores de 50 megas también entran dentro de esta fuente de energías, dentro de esta categoría que le llama renovables CAMES. Después ya para centrales hidroeléctricas más grandes ya entra en la categoría de hidroeléctricas, ¿no? Por más que sigan siendo fuentes renovables, ¿no? Acá se muestra cómo fue creciendo, ¿sí? Entonces, fíjense acá, del año 2017 al año 2018-2019, ¿sí? Fíjense cómo venía planchado acá prácticamente, con muy poca variación, ¿sí? Fíjense que en el gobierno de Macri se le dio mucho impulso a la parte de renovables. Fíjense, eólica, un crecimiento acá terrible entre el año 2018 y 2019. Se pusieron en marcha muchos parques eólicos. Y el solar, bueno, también ahí en relación. Solar también, entre el año 2017, acá en esta franja hubo un crecimiento muy grande, ¿sí? Yo le diría que el mejor año del gobierno de Macri en cuanto a actividad económica me parece que fue el año 2017, fue muy importante en cuanto a actividad económica. Acá no quiere decir que porque se hayan puesto en marcha todo esto, este año haya sido muy bueno y este año también, no. Las obras se comenzaron acá, en este momento, en el año 2017 había muchísimas obras ya en función, se comenzaron las obras, ¿sí? Los proyectos comenzaron en ese año, entonces había muchas obras en ejecución, ¿sí? Y después a lo largo de 2018 y 2019 se fueron finalizando y poniendo en marcha, por eso están estos crecimientos acá tan importantes, pero las inversiones se arrancaron acá en 2017, ¿sí? Entonces el 2017 realmente fue un año que se notaba que había un nivel de actividad económica muy fuerte, ¿sí? Y después, bueno, por ahí en agosto del 2019, con el tema de las PASO, bueno, ahí fue bajando mucho más todavía. Ahí empezó a caer más fuerte, digamos, la actividad económica después de las PASO. O sea que según eso, juntando todas las fuentes de energía renovables, generan
menos que una sola central nuclear, o sea, la más grande. Y depende, habría que ver cuál es el aporte, no sé, de embalse en un año. Porque si esa genera 600 megas y ¿Cómo? esta genera 108 en total. Lo que pasa es que esto, ojo, esto es energía, ¿no? Esto es gigawatt hora y yo recién te dije 648 megavatios, te dije potencia. Ah, bien. Una cosa es la potencia nominal del generador de embalse es de 648 megavatios. ¿Sí? Ese generador contribuirá al sistema una determinada cantidad de energía anual en gigawatt hora, que habrá que comparar con esta que vos me estás diciendo acá, con los 7.812 gigawatt hora, a ver cuál es mayor. No lo sé, habría que ver si está esa información acá. Por ejemplo, el aporte de embalse. Ese dato seguramente se puede consultar en la página de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tiene mucha información estadística. De ahí seguramente van a poder sacar cuál es el aporte de embalse. El que no lo conoce, entran a la página esta CENEA. No, esta no. Hay información estadística acá en esta página. Bueno, hay que buscar dónde. Hay que buscar, ahí tiene un apartado de los informes, esta página, donde van a poder sacar información. Inclusive también la del Ministerio de Energía y Minería. También hay mucha información estadística sobre el sistema de transporte, sobre generación nuclear, etc. No hay información muy actualizada, pero acá tienen todo un apartado donde pueden sacar información que es sobre generación de energía eléctrica. Subsecretaría de Energía Eléctrica. Informes estadísticos del sector eléctrico. Anuario de energía eléctrica. Informes estadísticos del sector eléctrico. Fíjense, está medio desactualizada la página, ¿no? De 2006 a 2010. Yo creo que la página de Camesa es la más actualizada de todas. Pero bueno, ya no estamos yendo mucho por las ramas. Volvamos acá a las curvas de carga. Hasta ahí entendieron esto, muchachos, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿a qué sería igual la potencia media, ¿sí? Para un día, ¿no? Sería igual a la energía consumida dividido 24 horas. Eso me va a dar el valor de potencia media. Y la potencia media anual, ¿a qué sería igual? La energía consumida anualmente dividido las 8.760 horas, ¿sí? Por lo tanto, la energía diaria, que va a ser igual, la potencia media diaria por las 24 horas. Y la energía anual va a ser igual, la potencia media anual por las 8.760 horas, ¿sí? El concepto es bastante simple. El factor de carga, ¿sí? Como yo les había dicho, aquí era igual el factor de carga. Era el cociente, ¿sí? Entre esa superficie debajo de la curva de demanda, ¿sí? Dividido la superficie del rectángulo como si se estuviera consumiendo la máxima potencia todo el tiempo, ¿sí? Entonces, factor de carga, ¿qué va a ser igual?
a las 8.760 horas por la potencia media, ¿sí? Eso es la energía anual, ¿sí? La energía anual consumida, dividido las 8.760 horas por la potencia máxima, como si hubiéramos estado consumiendo a potencia máxima, ¿sí? Entonces me van a simplificar las horas y me va a quedar que el factor de carga es potencia media sobre potencia máxima, ¿sí? Y se considera normalmente que un factor de carga de 0,6 es bueno, de ahí para arriba. Bien. Otro gráfico muy importante, ¿sí? Para hacer estos estudios de demanda de energía, ¿sí? Es uno que se llama el diagrama ordenado de cargas, ¿sí? Que es un diagrama que me dice básicamente la duración de cada una de las cargas, ¿sí? Por eso se llama duración ordenada de cargas, ¿sí? Lo que yo saco de este gráfico básicamente es un valor de potencia y tiempo. Por ejemplo, si yo vengo y digo, a ver, para la potencia mínima, ¿qué valor de tiempo voy a tener? 8.760 horas. Eso significa que la potencia fue mayor que ese mínimo durante un tiempo de 8.760 horas. Entonces, para este otro valor de potencia, por ejemplo, caigo acá una determinada cantidad de horas, entonces eso significa que esa potencia fue superior a ese valor durante, por ejemplo, 7.300 horas. ¿Y la potencia máxima qué duración va a tener? Prácticamente nada, ¿sí? Porque sucedió durante un instante del año, ¿sí? Y la superficie debajo de esa curva va a ser justamente la energía anual. Este gráfico de este diagrama ordenado de cargas se usa muchas veces para estudiar cómo es el aporte de las diferentes centrales para satisfacer esa energía anual. Entonces se habla de energía de base, que es toda esta que está debajo de esta curva, ¿sí? Que es como la energía que tengo que satisfacer básicamente con todo lo que es generación térmica nuclear, por ejemplo. ¿Sí? Las centrales nucleares ustedes saben que no la puedo detener cuando yo quiera, tiene que estar funcionando siempre, salvo por supuesto en algún momento que se haga mantenimiento, pero yo no puedo estar arrancando y parando un reactor en función de la demanda de la red, ¿sí? Entonces son centrales de base, ¿sí? En todo el sistema hay centrales de base, ¿sí? Y después tenemos centrales que sirven para cubrir los picos, ¿sí? Centrales que se ponen en marcha muy rápido, que son como las turbinas de gas, ¿sí? Ustedes saben, las turbinas de gas se ponen en servicio de una manera muy rápida, como es, por ejemplo, no sé, las turbinas de gas y la central de pilas, se ponen en marcha muy rápido, no así la turbina de vapor. La turbina de vapor lleva todo un tiempo importante, ¿sí? Para que entre en régimen, ¿sí? Pero las turbinas de gas se ponen inmediatamente, se arranca la turbina y ya empieza a aportar potencia a la red. Entonces son centrales que se utilizan para cubrir picos. Y la central nuclear, por supuesto, se utiliza como central de base, ¿sí? Está operando todo el tiempo para justamente suministrar toda esta energía base que sí o sí hay que suministrarla todo el año, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta potencia mínima va a estar presente o va a ser mayor que este valor a lo largo de todo el año, ¿sí? Esto es lo que se llama diagrama ordenado de cargas. Me dice cuál es el tiempo que la potencia fue mayor a un determinado valor, ¿sí? Entonces, dice, diagrama ordenado de carga anual. El área debajo de la curva representa la energía anual consumida. Cada par de datos gráficos representa un valor de potencia y el tiempo durante el cual la potencia fue superior a su valor. Por lo tanto, la potencia mínima tuvo una duración de 8.760 horas, es decir, la potencia fue superior a ese valor durante todo el año, ¿sí? Y así podría calcularlo para cualquier valor de potencia, ¿sí? Bien. Este gráfico es el importante. Lo importante es que se den cuenta, por supuesto, que lo que está debajo de la curva del diagrama ordenado de cargas representa la energía anual, ¿sí? Ahora bien, yo podría ver
¿qué pasa si yo hubiera consumido la misma energía anual trabajando la potencia máxima? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Con cuánto tiempo yo tendría que haber operado esa potencia para consumir la misma energía? Por supuesto que tiene que ser un tiempo menor a las 8.760 horas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bien, ese tiempo se llama tiempo de utilización, ¿sí? Tiempo de utilización, ¿sí? Es el tiempo, ¿sí?, durante el cual, ¿sí?, la red o el sistema debería haber estado trabajando su potencia máxima, ¿sí?, para consumir la misma cantidad de energía, ¿sí?, que la demanda real del sistema, ¿sí?, que es esta acá. O sea que la superficie de este rectángulo va a ser igual que la superficie debajo de la curva, ¿sí? Entonces, ese tiempo se llama tiempo de utilización. O sea, sería como el tiempo de utilización de la potencia máxima para llegar al mismo valor de energía que la demanda real, ¿sí? Que la demanda real tiene, por supuesto, una variación que no es constante. Entonces, con el mismo criterio se construye este diagrama ordenado, pero de pérdidas, ¿sí? Diagrama ordenado de pérdidas, que en vez de estar graduado en megavatios, está graduado en valores de potencia, pero de pérdidas, y el cuadrado de R. También es potencia, por supuesto, megavatios, pero esto es de pérdidas, ¿sí? Entonces, con el mismo criterio, ¿sí?, el área que está debajo de la curva, ¿qué es lo que va a representar? Las pérdidas anuales de energía, ¿o no? Claro. Las pérdidas anuales de energía. Entonces, si yo estoy a la corriente máxima, ¿sí?, ¿sí?, a la corriente máxima, un determinado tiempo que le voy a llamar tiempo equivalente, ¿sí?, voy a tener las mismas pérdidas, ¿sí?, que trabajando a un régimen de corriente variable, ¿sí?, a un régimen de potencia de pérdidas variable, porque la corriente no es constante. ¿Se entiende el concepto? Es el mismo que acá, nada más que esto está graduado en pérdidas, ¿sí? Profe, ¿y qué utilidad tiene estos gráficos? Sí, ¿Para qué se los utiliza? eso lo vemos ahora más adelante, en las próximas filminas. ¿Sí? Ok. Pero es importante que vayan entendiendo estos conceptos, tiempo de utilización, tiempo equivalente. Tiempo de utilización está relacionado a la demanda de energía del sistema, ¿sí? El tiempo durante el cual debería el sistema operar a potencia máxima para consumir la misma energía que la demanda real. Y el tiempo equivalente es el tiempo durante el cual debería estar circulando la corriente máxima para producir las mismas pérdidas de energía anuales que la demanda real, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, como le dije recién, el tiempo de utilización se define como el número de horas durante las cuales habría que trabajar a potencia máxima para producir la misma energía de la demanda real. Entonces, la energía anual, ¿a qué va a ser igual? Al tiempo de utilización por la potencia máxima, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. Claro, eso. Bueno, entonces, el tiempo de utilización, ¿a qué va a ser igual? Al consumo de energía anual dividido la potencia máxima. A su vez, el consumo de energía anual, ¿a qué es igual? A la potencia media por las 8.760 horas, ¿sí o no? Sí. ¿Y a qué es igual la potencia media sobre la potencia máxima? Al factor de carga. O sea que el tiempo de utilización también se puede expresar como el factor de carga por 8.760 horas, ¿sí? Entonces me va a dar un valor en horas, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Sigamos. Tiempo equivalente, bueno, vemos cómo es el concepto. ¿A qué es igual entonces las pérdidas anuales de energía? ¿Sí? Va a ser igual. Recuerden que la corriente, por supuesto, es variable, ¿no? Va a ser igual la resistencia por
la sumatoria entre 0 y 8.760 horas de esta corriente al cuadrado instantánea por los delta t. O lo que es lo mismo, la integral de R por la integral entre 0 y 8.760 horas por I al cuadrado diferencial de t. ¿Sí? Esa va a ser la energía anual de pérdidas, ¿sí? Que a su vez también sabemos que va a ser a qué, igual al tiempo equivalente por I máxima al cuadrado por R, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, igualo estas dos y despejo el tiempo equivalente, me queda que el tiempo equivalente es R por la sumatoria entre 0 de 8.760 y cuadrado, etc. ¿Sí? Perdón, igualo esta con esta, que es lo mismo. Sí, es una expresión para el tiempo equivalente, ¿sí? Por supuesto que todos estos parámetros se calculan automáticamente con programas, ¿no? ¿Sí? Camesa los puede calcular muy fácilmente porque tiene todo un sistema de adquisición de datos que va sacando instante a instante cómo son los valores de potencia, de corriente, etcétera, ¿sí? Sabe cuáles son los valores de generación, cuáles son los valores de demanda de los usuarios, sabe cuáles son las pérdidas en la red, etcétera. Bien, entonces hasta ahora estos conceptos los van entendiendo. No hay nada raro acá. ¿Para qué calculamos el tiempo de consumo si ese es el dato que ya tenemos? Nosotros establecemos que va desde acá, desde tiempo cero hasta el tiempo, no sé, principio de año hasta fin de año, ¿o no? ¿Cómo? ¿Que para qué se calcula el tiempo de consumo, el tiempo que calculamos anterior? ¿Eso no es dato ya? ¿El tiempo equivalente? No, el anterior. ¿El tiempo de utilización? Claro, sí. Bueno, ahí sí, ahí lo vamos a ver un poquito adelante. Bueno, de todos modos, si sabemos el factor de carga, que es un dato que es importante, vamos a ver el tiempo de utilización. Fíjate, el tiempo de utilización sale simplemente te multiplica el factor de carga por 8.760. ¿Sí? Pero van a ver que en el análisis económico nos interesa un poco más el tiempo equivalente, ¿sí? Y ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. A ver, tengo un poquito de paciencia. Pero hasta ahí entendieron el concepto. ¿Qué significa tiempo equivalente y qué significa tiempo de utilización? Sí. Sí, está claro eso. Bueno. Entonces, ya sabemos cómo se determinan las pérdidas anuales de energía, el tiempo equivalente y el precio de energía eléctrica. Bueno, el precio de energía eléctrica va a ser un dato siempre. Es fácil determinar la relación más favorable entre el valor de las pérdidas por efecto Joule y la inversión necesaria para construir la línea, ¿sí? Entonces, recién uno de sus compañeros preguntaba, ¿para qué estamos viendo todo esto? De la curva de carga, bueno, porque había que comprender primero este concepto del tiempo equivalente, de las pérdidas anuales de energía, ¿sí? Para poder hacer este desarrollo de la sección económica, ¿sí? Entonces, las inversiones, ¿sí? Para hacer una línea de transmisión, ¿sí? Se pueden considerar como una aproximación bastante lineal de la sección, ¿sí? Entonces yo puedo definir, digamos, la inversión total para construir una línea que es igual a M por N por S. S es la sección, ¿sí? Entonces, M es la parte de la inversión que no depende de la sección. Y N es la parte de la inversión que sí depende de la sección o que es proporcional a la sección, ¿sí? Bien. Entonces lo que hago ahora es definir parámetros por unidad de longitud, que son estos M minúscula y N minúscula. Y saco esta L, ¿sí? Que es la longitud de la línea. Esto es lo mismo que esto, nada más que M es por unidad de longitud y N es por unidad de longitud. Recuerden, hay una inversión que es independiente de la sección y otra que depende de la sección. Bien. K, como ya les dije, es la inversión total para construir la línea. S es la sección de los conductores, L la longitud de la línea, M parte de la inversión independiente de la sección,
N es la parte de inversión proporcional a la sección. Y los valores minúsculos son valores por unidad de longitud. Sigamos. Entonces, vamos a definir un valor KL, ¿sí? KL para mí va a ser justamente la anualidad del capital invertido. Y ese valor de KL yo lo voy a definir como una fracción de la inversión total que yo hice para construir la línea. Este valor K mayúscula es la inversión total, pero la anualidad yo lo puedo definir como una fracción de esa inversión total. O sea, ¿cuánto voy a tener que gastar yo por año para amortizar esa línea, para amortizar, para pagar los intereses, para los gastos de mantenimiento? Yo lo puedo tomar como una fracción. Esto simplemente es un número fraccionario, ¿sí? ¿Sí? Un factor que me sirve para calcular cuál es el gasto anual, este K sub L, ¿sí? Entonces, en esta expresión, reemplazo el valor de K, que ya lo hemos visto antes, ¿sí? Que ya saben que era M más N por S por L, ¿sí? Entonces, reemplazo el valor de K, me queda ahí multiplicado por L, ¿sí? Entonces, básicamente, ahora a este producto de ese factor por M le llamo M', a PL por N le llamo N', y después a este valor N' por S por L le voy a llamar K'L. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pues en realidad lo que me interesa analizar es la parte de la inversión que es proporcional a la sección, no la que no depende de la sección. La que no depende de la sección no está interviniendo en mi análisis económico, ¿sí? Pues yo estoy analizando el rendimiento de la línea en función de la sección del conductor, estoy buscando la sección económica y para eso tengo que saber cuál es el gasto anual, pero que depende de la sección, no que no depende de la sección. Por eso me interesa simplemente este K'L, que es N' por S por L, que está acá. K'L por N' por S por L. Esto sería la anualidad del capital invertido, básicamente, ¿sí? ¿Y con qué tengo que equilibrar esa anualidad que ya lo habíamos hablado antes? ¿Con qué cosa? Con las pérdidas. Con las pérdidas anuales de energía. ¿Qué van a ser igual las pérdidas anuales de energía? Cuadrado. Claro, pero es bueno, es como una integral, ¿no? Entre 0 y 8760 dividido al cuadrado por el dt por R por 3, porque son las tres fases que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por el precio de la energía, ¿sí? Con las pérdidas estamos hablando de valores monetarios, ¿sí? Esto también es un valor monetario, es la anualidad del capital invertido, ¿sí? Y a su vez, ¿qué va a ser igual? A 3 por el tiempo equivalente, por corriente máxima al cuadrado, por la resistencia, por el precio de la energía, ¿sí? De acá, por eso es importante que entendieran qué era el tiempo equivalente. Ah, claro, está bien. ¿Sí o no? Sí, No para utilizo independizarnos de la forma de la curva, digamos. Claro, si utilizo el concepto de tiempo equivalente, acá puedo usar el valor de corriente máxima, ¿sí? Claro, directamente. Ya van a ver que en los problemas acá en el práctico, el tiempo equivalente va a ser un dato. ¿Está? Claro, sí, perfecto. Bien, entonces, sacando en limpio las pérdidas anuales, ¿sí? K sub P, 3 por tiempo equivalente y máxima al cuadrado por la resistencia por el precio de la energía. Vamos a reemplazar la resistencia por la resistividad por la longitud dividido la sección. Vamos lo mismo, ¿no? Sí. En el siguiente gráfico se observan los gastos anuales de inversión dependientes de la sección, las pérdidas anuales de energía. Entonces, K'L igual N' por S por L, gastos anuales dependiendo de la sección, ¿sí? Y Kp, las pérdidas anuales de energía. Entonces, ahora vamos a ver ese grafiquito que ya les había mostrado, ¿sí? Cómo está graficado justamente esto, el K'L y el Kp, ¿sí? Sí. K'L, ¿sí? Anualidad del capital invertido que depende de la sección, y estos son las pérdidas anuales de energía, ¿sí? En función de la sección. Entonces, tenemos que buscar justamente hacer la sumatoria y ver dónde le pega el mínimo para ver cuál es la sección
más conveniente, ¿sí? Por supuesto que podemos tener una sección conveniente, pero tiene que estar también asociada a la potencia que necesito transmitir, ¿no? Quiero decir que si me da un valor de X cantidad de milímetros cuadrados, pero térmicamente no va a soportar la potencia que tengo que transmitir, tampoco me sirve, ¿no? Por eso que es un análisis que hay que tomarlo entre corchetes, ¿no? O con pinzas, ¿sí? Pero es un dato que tiene de referencia importante. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué al capital invertido se lo toma como un gasto anual si eso es un gasto que se paga de entrada, digamos, no es a lo largo del año, o sí? El capital invertido tenés que tener la plata cuando estás haciendo la instalación, ¿o no? Sí, pero acá estamos asumiendo que pedimos como un préstamo al banco, ¿no? Y tenés que devolverlo anualmente. Ah, bien. Entonces tenés que amortizar esa inversión. Vos cuando pedís un crédito, un préstamo, qué sé yo, a 36 meses, para invertir, suponete que lo pedí para invertir en una línea. Le pedí al banco macro, hay un crédito de 36 meses para invertir en una línea. Entonces, de acuerdo al sistema de amortización francés, alemán, qué sé yo, vos lo que devolves para que es capital, vas amortizando capital todos los meses y más intereses, ¿sí? De acuerdo al método de amortización es si al principio devolves mucho capital o muchos intereses, ¿sí? Pero más o menos lo mismo, ¿sí? Acá estamos hablando... ¿Y en cuántos años? ¿En cuántos años lo calcula eso? ¿Cómo? O sea, lo hago a esa inversión como si fuera un gasto anual, pero ¿en cuántos años? Depende del banco, ¿o no? Y depende, puede ser un crédito, no sé, a 15 años, por decirte. Realmente estamos hablando de créditos largos, cuando son sumas muy importantes, ¿sí? Independientemente del tiempo, lo que quiero decirte es que el concepto es como si vos hubieras pedido un préstamo a un banco, puede ser un banco internacional, de hecho que los bancos prestan. Este proyecto que yo te dije del Parque Arauco se hizo con un préstamo de un banco norteamericano. Un banco norteamericano puso la plata para construir ese parque eólico, ¿sí? Invirtió para eso, ¿sí? Y después, por supuesto, el banco va a haber que devolverle la plata, ¿sí? Por supuesto que el usuario, el que lo construyó, ¿de dónde saca la plata? Y bueno, con la energía que vende, ¿no? Le va devolviendo al banco. La idea es justamente empezar a generar beneficios, ¿sí? Y por supuesto que... Claro, o sea, que esos beneficios alcancen para pagar esa cuota de crédito más los intereses y que también claro, tenga en cuenta las pérdidas de energía que voy a tener, básicamente, ¿no? Y encima tenés que tratar de amortizarlo durante la vida útil de la instalación, ¿no? Claro. Porque imagínate, se te acabó la vida útil del parque y no lo terminaste de pagar, estás en un problema serio, ¿no? Desaparece. Por eso estas inversiones deben amortizarse dentro del periodo de vida útil. ¿Qué periodo de vida útil tiene el profe? ¿Qué cosa? Una línea así de 132. Y puede tener, ¿qué decirte? 50, 60 años. Ajá. Si se le hace un mantenimiento adecuado, está bien construida, pueden tener muchísimo tiempo. Hay líneas que son viejísimas. Ustedes cuando van ahí por la ruta 36, se ve una línea ahí de 66 kilovolts hecha, que es viejísima, de estructuras metálicas. Sí. Pero está toda oxidada la línea, la verdad. Llega un punto que ya no va a salir más esa línea, porque las estructuras metálicas se van deteriorando con el tiempo, ¿sí? Tienen una vida útil. El galvanizado, porque esas son estructuras de perfil de acero galvanizado en caliente, el galvanizado va perdiendo su capacidad, digamos, de protección contra la corrosión y llega un momento que se van oxidando, van a ver que gran parte que están todas oxidadas. Por supuesto que se le podría hacer mantenimiento, ¿sí? Para evitar la corrosión, ¿sí? Pero ustedes ven que no le hacen mantenimiento, ¿sí? Las líneas de hormigón también tienen muchísima duración, si está bien construida, pero si está mal construida, qué sé yo, se le puede filtrar humedad a los hierros,
hacia la armadura que tienen los postes de hormigón, y eso se va deteriorando, y es normal ver en postes de hormigón que no fueron bien construidos, que se empieza como a descascarar el hormigón y se empieza a ver la armadura que está adentro. Eso porque se le filtra la humedad y se empieza a oxidar por dentro la armadura. ¿Sí? Pero una línea debería durar 50, 60 años sin problema. Y después las centrales de generación, bueno, tienen todos sus mantenimientos. Mientras vos hagas todos los mantenimientos, hay mantenimientos, ¿cómo que se llaman? Programados, o mantenimientos menores y mantenimientos mayores. Si estamos hablando de una turbina de gas, bueno, cada determinada cantidad de horas hay que hacerle cierto mantenimiento, por decirte, no sé, cada 2000 horas habrá que engrasar ciertos rodamientos o bujes, lo que sea, y cada tanta cantidad de horas hay que directamente cambiar la turbina completa. ¿Sí? Depende de lo que estemos hablando, si de un generador, de una línea, etc. Por supuesto que un generador tiene mucho más mantenimiento que una línea, que un elemento prácticamente estático. Bueno, seguimos. Bien, entonces lo que hacemos básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria. Tenemos el CAP-P y el K'-L, y lo que queremos hacer es el gasto anual. Entonces hacemos la sumatoria de los dos y lo derivamos con respecto a la sección. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto ya lo saben de análisis matemático, no lo voy a andar explicando. Pero quiero llegar a este valor. ¿Cuál es el valor de sección que me hace la derivada igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que sumar estas dos para saber cómo es la función esta y la derivo. Y me da que la sección es la corriente máxima por raíz cuadrada de 3 por tiempo equivalente por, bueno, el precio de la energía, resistividad y N'. Bien. Sigamos. Entonces voy a introducir un concepto que es la densidad de corriente económica. ¿Sí? Aquí va a ser igual la densidad de corriente económica, ¿sí? Que ahí sí ya metemos la sección, ¿sí? Fíjense, ya la sección ya la tenemos definida, ¿sí? Pero vamos a definir una densidad de corriente económica. La densidad de corriente que es igual a la corriente dividido la sección, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo paso dividiendo acá la corriente, me va a quedar igual, en realidad, a la inversa, porque S sobre I max es la inversa de la densidad de corriente, ¿sí? Que está acá. Entonces, la densidad de corriente va a ser justamente la inversa de esta, que es N' dividido 3 por tiempo equivalente por B por ρ, ¿sí? Entonces, lo que se hace ahora, se estiman algunos valores, ¿sí? De precio de energía, N', etcétera. Son valores aproximados, ¿no? Entonces, se observa que tanto la fórmula que sirve para S como I no participan en la longitud de la línea ni la tensión de servicio, resultando solo el valor de N' en cierto modo con alguna dependencia de U. En consecuencia, la densidad económica resulta ser un valor más o menos constante para todas las tensiones, adoptando valores promedios para N', B y tiempo equivalente resultan los siguientes valores de I. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Que para líneas áreas un conductor de cobre, una densidad de corriente económica oscila alrededor de 1,8 amperes por metro cuadrado. Para líneas áreas con conductores de aluminio, oscila alrededor de 1 amper por milímetro cuadrado. Para líneas subterráneas con conductores de cobre, de 2 a 3 amperes por metro cuadrado. ¿Qué conclusión sacamos? Que si estas líneas las operamos con esas densidades de corriente, sí quiere decir que las estamos operando de una manera económica. ¿Sí? Económica quiere decir que no va a trabajar con tantas pérdidas. En cambio, si la hacemos trabajar con densidad de corriente mayores de esos valores, las pérdidas, ¿sí? Van a ser importantes, ya no va a trabajar de una manera tan eficiente esa línea. ¿Sí? Ya el gasto anual ya no pasaría por el mínimo. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Una consulta, ingeniero. Sí.
¿Por qué para líneas subterráneas hay más capacidad, digamos, de densidad de corriente? Porque primero que es de cobre, ¿no? Claro. Primero que es de cobre y siempre se trata que las inversiones en líneas subterráneas, ten en cuenta que son muy costosas por el tema de la aislación principalmente. Entonces, o sea que se trata de trabajar con una densidad de corriente un poco más grande. Si no, tendríamos que utilizar secciones muchísimo más importantes y sería muy, muy costosa. Que se trata de trabajar con una densidad de corriente un poco más altas. Gracias. Bueno, los parámetros serían distintos, ¿no? Para líneas subterráneas, estos parámetros N' y todos, el N' principalmente va a ser distinto, por eso el valor es diferente. Bien. Y bueno, y ahora queremos llegar a determinar el valor de la tensión económica, ¿sí? Que esto vamos a llegar también a un valor importante, que quiero que se lo acuerden, ¿sí? Son esos valores que uno tiene que tener en la cabeza, ¿sí? Como ingeniero eléctrico, como les he dicho, cuáles son los valores de corriente por una determinada sección de un cable de baja tensión, que más o menos lo saben de memoria. Vamos a llegar acá a una expresión que más o menos se la tienen que acordar de memoria para siempre. Entonces, para determinar la tensión económica, la pérdida de potencia de una línea se puede expresar como cierta fracción de la potencia transmitida, ¿o no? Si estamos transmitiendo una potencia P mayúscula, ¿sí? La pérdida de potencia puede ser un factor P por la potencia transmitida, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, esa fracción, ese valor de P minúscula va a ser delta P, la pérdida de potencia dividido la potencia transmitida. O sea que delta P, como dijimos acá, es P minúscula por la potencia transmitida, que es igual a ¿qué? A raíz de 3 por U por I por coseno phi. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Que a su vez es igual a 3 por I al cuadrado por ρ por L por eso. O sea, 3 al cuadrado por R. ¿Sí? Porque estamos hablando de delta P, potencia de pérdida. ¿Sí? Entonces, es P minúscula por raíz de 3 por U por I por coseno phi, que esta es la potencia transmitida, que a su vez es igual a básicamente I al cuadrado por R por 3 porque son las 3 fases, ¿o no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, lo único que hago acá es despejo el valor de tensión entre estas dos expresiones. Y reemplazo, cuando me queda I sobre S, reemplazo por la densidad de corriente. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí? Sí, sí, profe. No Sí, tiene Sí, sí. nada del otro mundo eso. Bien. Entonces, para el caso de líneas con conductores de aluminio, donde se adoptan los siguientes valores. Densidad de corriente económica, 1 amper por metro cuadrado, coseno phi 0,72, resistividad del aluminio y pérdidas del 7% como un valor estándar. Entonces, si yo reemplazo esos valores en esta expresión, me va a quedar prácticamente U igual a L. Tensión igual a L en kilómetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es muy proporcional a la un tensión, claro. kilovolt a la Un distancia. kilovolt por cada kilómetro, claro. Esto es Un lo que no se kilovolt por tienen que... kilómetro, podría decir. Esto es lo que ustedes se tienen que acordar siempre. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que transmitir una potencia, por ejemplo, a una distancia de 150 kilómetros, ¿cuál sería la tensión económica para eso? 132. 132. Bueno, sí. 132 kilovolts, ¿sí o no? Sí. No van a encontrar Sí, una claro. línea, no van a encontrar una línea de 13 de 150 kilómetros, ni una línea de 33 de 150 kilómetros. Sí van a encontrar línea de 132 de 150 kilómetros. No mucho más de 150 kilómetros, pues ya deja de ser económico porque tiene muchas pérdidas. ¿Se entiende? Sí, sí, obviamente. Sí. O sea, todavía están las líneas viejas, ¿no es cierto, profe? Como de 66.
pero no es económico, digamos. Claro, exactamente. Pero qué sé yo, si yo les digo, hay que transmitir una potencia, no sé, por 500 kilómetros, ¿cuál sería el valor de tensión económica? Y 500 kilovolts. Y seguramente va a ser 500 kilovolts, ¿sí? Si no van a tener unas pérdidas muy grandes, ¿sí? Entonces, esto es como una regla que usted se tiene que dar en la cabeza porque les va a dar criterio, ¿sí? Si alguien le dice, che, tenemos que hacer una línea de 13 de 150 kilómetros, tengo que decir que no es económico, ¿sí? Por una línea tan larga va a tener unas pérdidas tremendas, va a tener caída de tensión de loco, ¿eh? No se puede transmitir una potencia en ese nivel de tensión a una distancia tan grande, ¿sí? Necesitamos elevar la tensión. Entonces, si che, 13, y bueno, podré llegar hasta 15 kilómetros tranquilamente. Por más que, por supuesto, hay cooperativas, no sé, me consta que hay cooperativas que tienen líneas de 13, no sé, 50 kilómetros. Sí, nosotros tenemos, profe. Nosotros tenemos líneas así. Líneas En el rurales. campo, radiales de 45 kilómetros en medio. 3. Claro, pero bueno, esas líneas operan, digamos, con muchas pérdidas seguramente, ¿no? Sí, hemos llegado al punto que le hemos puesto elevadores de tensión al medio porque no da la línea. Claro, opera con muchas pérdidas, con mucha caída de tensión. Hay que poner equipos intermedios para elevar la tensión, etc. Eso sucede por ahí en ciertas zonas donde la estación transformadora, por ejemplo, no tiene nivel de 33. Porque ustedes tienen que sacar básicamente a un distribuidor de la estación transformadora. ¿De dónde lo van a sacar? ¿De una CEA, de una estación transformadora? Y muchas veces pasa que no tienen un nivel de 33, tienen 13, no les queda otra y tienen que llevar ese distribuidor a una distancia muy grande. Entonces, el criterio ahora de construcción de nuevas estaciones transformadoras en zonas, qué sé yo, como por ejemplo, sé que van a construir una, ahora en Altagracia, por ejemplo, Altagracia Norte, va a tener una barra de 13 y una barra de 33. Entonces, tener un nivel de 33 te permite salir con distribuidores para alimentar lugares mucho más alejados, ¿sí? ¿Se entiende? Y esa línea va a operar mucho mejor, ¿sí? Con caídas de tensión normales, ¿sí? Entonces no se van a ver en la obligación de tener que instalar esos equipos elevadores de tensión, ¿se entiende? Sí, se entiende bien, profe. Entonces, lo importante de toda, o la conclusión de toda esta unidad 1, básicamente, es esta formulita que está acá, que tiene que quedar grabada en la cabeza, porque les va a dar criterio, ¿sí? Les va a dar criterio para saber cuál es un nivel de tensión apropiado, ¿sí? Por ejemplo, en ese proyecto que participé de los parques eólicos, que eran 100 mega, ¿sí? Eran 38 aerogeneradores. ¿Sí? Para extraer esos 100 mega de los 38 aerogeneradores, se utilizaban 4 líneas de 33 kilovolts, 4 líneas aéreas de 33 kilovolts. ¿Sí o no? Eso quiere decir que cada línea operaba con 25 mega. ¿Sí? ¿Se entiende? Que es un valor relativamente normal, ¿sí? Para una línea de 33. Por supuesto que no eran líneas muy largas, ¿sí? Pero era un valor de potencia normal para 33 kilovolts, ¿sí? O sea que si alguna vez alguien les dice que van a construir una línea de 132 kilovolts de 500 kilómetros de longitud, y seguramente va a tener unas pérdidas terribles. Y van a ver que no hay. Cuando ustedes se ponen a buscar en la red, si se fijan en la base de datos de CAMESA cuáles son las longitudes de las líneas, van a ver que más o menos las longitudes son consistentes más o menos con este criterio. ¿Sí? Por supuesto que tienen líneas de 132 que son más cortas. ¿Sí? Tienen líneas, no sé, de 132 kilovolts de, no sé, de 42 kilómetros. O de 30 kilómetros también, hay un montón, ¿sí? Pero eso tiene que ver con que hay que transmitir mucha potencia, ¿sí? Entonces, cuando hay que transmitir también mucha potencia, es conveniente hacerlo también en niveles de tensión alta,
¿sí? Si no, tendría que poner conductores de una sección muy importante, ¿sí? Y económicamente no va a ser eficiente, o no va a tener buen rendimiento esa línea. Pero bueno, la reglita que yo quiero que se la acuerden para siempre es esta. Esto les da una idea más o menos de cuál es la tensión económica para transmitir a una determinada longitud, ¿sí? Un bloque de potencia, ¿sí? Y básicamente me marca como un límite superior, ¿sí? Porque líneas de 500 hay de 200, qué sé yo, 200 kilómetros, 100 kilómetros, 350, 500 kilómetros, pero no más de 500 kilómetros. Van a ver que en el sistema no hay líneas de 500 de más de esa longitud. Ni tampoco se van a encontrar con líneas de 132, de qué sé yo. La mayoría no tiene más de 150 kilómetros, ¿sí? Eso impone como un límite. Puede ser más corta, no hay problema. Pero ya más allá de 150 kilómetros, esta reglita establece con un límite hasta dónde funciona económicamente, sin tantas pérdidas o caídas de tensión. ¿Se entiende el concepto, muchachos? Sí, sí, profe, perfecto. Sí, sí, está muy bien explicado. Para cerrar, la unidad dice, por ejemplo, si por ejemplo en una T existen tensiones de 66 y 13 y el cálculo económico efecto arroja una tensión de 33 como la más apropiada, hay que tomar en consideración que para transmitir una potencia de 33 es preciso agregar otros transformadores de 13 a 33 o de 66 a 33, lo que aumenta la inversión y además la doble transformación producirá mayor pérdida de energía. En ese caso, seguramente me va a convenir usar 66 kV para transmitir esa potencia, que a su vez me va a dar seguramente una capacidad de reserva a futuro si crece la demanda en esa zona que yo quiero alimentar, ¿sí? Y por supuesto que el valor de tensión que tengo que elegir no es que si calculo una tensión económica, si tengo una línea, no sé, tengo que transportar a, no sé, a 80 kilómetros, entonces tengo que usar 80 kilovolts. Y no, tengo que buscar dentro de las tensiones normalizadas disponibles cuál es la más apropiada. Recuerden que no tengo muchos niveles de tensión disponibles. Tengo 13, 33, 66, 32, 220, 330 y 500. 330 prácticamente se usa muy específicamente para este sistema en la Patagonia. Pero para la red de transporte está medio limitado a 66, 132, 220, 500. No hay muchas opciones, ¿no? ¿Por qué es eso, profe? ¿Por qué es eso, que hay pocas opciones de tensión? Y por una cuestión de estandarización, siempre se tiende a tener la menor cantidad posible de niveles de tensión para estandarizar, ¿sí? Para ahorrar costos, digamos. Hoy en día, si la tensión económica te da 66 kilovolts, lo más probable es que no construya una línea de 66, sino que la haga de 132. De hecho, que los sistemas de 66 van a tender a desaparecer y a reemplazarse por sistemas de 132, porque van quedando obsoletos con el tiempo, porque la demanda se va incrementando y llegan a un límite que no te queda otra que transformarlos o construir otra línea paralela de 132 kilovolts. Pero son niveles que van a tender a desaparecer el nivel de 66, como un nivel de transporte. ¿Ok, muchachos? Sí, sí, perfecto, profe, perfecto. clarísimo. Bueno, vamos a terminar acá esta clase, chicos, y la clase que viene vamos a arrancar ya con la unidad 2, que es todo lo relacionado a línea de transmisión. Vamos a arrancar con un tema fundamental, que es el cálculo mecánico de conductores, ¿sí? Así que yo mañana ya voy a subir esta presentación ahí al Moodle y voy a hablar ahí con Martín Beller y Nicolás Manera para ver cómo hacemos para guardar las clases en una nube, ¿sí? Y que no nos afecte ahí la capacidad de los Dropbox o los Drive que tenemos nosotros, que por ahí, como son archivos medio pesados, se nos complica. Pero yo, bueno, después les voy a avisar cómo vamos a hacer. Por lo pronto, mañana ya van a tener disponible Moodle esta presentación. Bueno, buenas Por ahí noches. por Telegram podría hacer un grupo. Buenas noches. Y subir ahí la... No, muchachos, ¿cómo decir? por Telegram podríamos hacer un grupo y subir ahí los archivos y que cada uno lo descargue después en su computadora.
No sé, no conozco Telegram. ¿Qué es Telegram? Usar Telegram, digo. Es como WhatsApp, profe. Y pero- es otro, exactamente. Bueno, Sí, ahí o se lo voy a... puede armar una nube, un canal de YouTube también, que es más rápido. Bueno, ahí lo voy a consensuar con los muchachos, los profes del práctico, después les comentamos cómo hacemos. Bueno, En otras materias tenemos canal de YouTube y está lindo. Ah, bueno, perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno, muchachos, que Gracias, pasen ingeniero. Que tengan- unas felices Pascuas. Igualmente, Gracias. felices